Bien, hermanos, bienvenidos. Para los que se han olvidado de mi nombre o me están viendo por primera vez, mi nombre es Alejandro. Por la gracia de Dios, predicador y misionero. Y hoy quiero reflexionar con ustedes. Estaba pensando en estos días en que hay veces que nosotros nos acercamos a Dios siempre por un objetivo, ¿verdad? Siempre hay algo que nos mueve hacia Dios. Y normalmente ese mover hacia Dios es una dificultad, una pregunta que tenemos nosotros a Dios, algo que queremos resolver o algo el cual queremos alcanzar. Llámese conversión, llámese estudio, llámese novio, llámese economía, salud, etcétera, ¿verdad? Y lo que yo voy a hablar en esta noche se llama de creer a Dios. Repitan conmigo eso, hermano. Creer a Dios. No es creer en Dios, y ahora vamos a ver que hay una diferencia gigantesca. Porque nosotros lo que vamos a hablar, o lo que le voy a hablar en esta noche, vamos a reflexionar, es sobre la fe. Y me puede decir, híjole, Ale, yo eso lo di en primer año de catequesis, en iniciación me enseñaron lo que es la fe. Sí, y seguramente también te lo enseñaron en confirmación y está dentro de los 7 dones que más se dibujan y se hacen en todas las parroquias, ¿verdad? La fe. Pero yo voy a hablar de niveles de fe. De hecho, voy a hablar, no sé si me da el tiempo hablar de 3 niveles de fe, pero por lo menos voy a tocar 2 que son muy importantes. ¿Para qué? Para que cuando yo me vuelva otra vez hacia Dios, pueda replantearme en qué nivel de fe yo estoy y qué es capaz de hacer Dios a través de esa fe. ¿Saben por qué? Porque muchas veces Jesús nos daba el ejemplo que se acercaba a personas y le decía, tu fe te ha sanado, salvado. Es decir, si hoy Dios se acercara a vos, Teo, y te dijera, hoy voy a concederte algo y va a ser a cambio del nivel de tu fe. No es para que pregunte, ¿verdad? Sino que es para reflexionar. Y cuando digo Teo, digo todos. ¿Qué Dios podría mover hoy en tu vida con el nivel de fe que tenés? ¿Se entiende lo que quiero preguntar? ¿Sí? Vamos a hacerlo en algo, un ejemplo sencillo. Vamos a suponer que yo vengo y les digo, yo quiero construir una pieza en tu casa, ¿cuánto presupuesto tenés? Entonces es lo mismo que Dios viene y te dice, yo quiero construir algo en tu vida, ¿cuánta fe tenés? ¿Cuánta mano de Dios se puede mover en tu vida según el nivel de fe que tengo? Y ahora vamos a adentrarnos en eso. Ahora, no digo que Dios le limite tu fe, porque obviamente imagínate, Rubita, que Dios se mueva por el nivel de nuestra fe. Estaríamos fritos, hermano, no haría nada Dios, ¿verdad? Porque seamos sinceros, uno puede tener mucha fe, ¿verdad? Pero en la mayoría de los casos, la realidad nuestra es que nuestra fe o es limitada o muchas veces se pierde y se pierde la esperanza. ¿Alguna vez han perdido la esperanza de algo? ¿Sí? ¿O no? Todos somos santos aquí. ¿Han perdido la esperanza, sí o no, hermano? Amén. Ya me asusté, ¿verdad? Porque miren, hermanos, la diferencia de creer en Dios y creer a Dios. El primer nivel de fe es justamente creer en Dios. ¿Qué es esto? Es aquella fe que te han transmitido quizás tus papás, tus abuelos, tus tíos, tu catequista, tu sacerdote, desde que sos chiquitito, de que sos un niño, de que sos un bebé. Esa fe es creer que efectivamente Dios existe, de que Dios está ahí y de que Dios es mi creador y ha creado todo lo que nosotros vemos. Es agarrar la Biblia, por ejemplo, abrir en el capítulo de Génesis y leer, al principio era Dios, y yo creer en eso. Y esa fe, mis hermanos, se llama creer en Dios. Es la diferencia entre alguien que cree y un ateo. Empezamos quizás, ustedes van a decir, ¿qué me estás queriendo decir, Alejandro? Siempre como yo le digo, vamos por parte, ¿verdad? Para poder entender. Ese es el nivel principiante, por así decirlo,
de todo cristiano. ¿Por qué? Porque, repito, a mí me han hablado de un Dios en el cual yo he creído, pero ha habido una gracia a través del bautismo en donde Dios ha puesto un toque de Él para que yo pueda efectivamente afirmar de que Dios existe. Inclusive, cuando uno tiene esa gracia de Dios, puede afirmar de que Dios existe sin la necesidad de tener argumentos. Es bueno que nosotros defendamos nuestra fe, pero hay veces que uno, por la gracia de Dios, sin tener argumentos, sabe que Dios existe. Imagínense que hoy se van, por ejemplo, a una ancianita que lleva toda su vida siendo católica y ustedes le preguntan, ¿por qué decís que Dios existe? No te va a dar una respuesta teológica, antropológica, etc. Simplemente porque la gracia de Dios se ha infundido y esa fe se llama fe teologal. ¿Por qué se llama fe teologal? Porque es parte de una de las 3 virtudes teologales. Teologal significa que ñandeyara hoy, que Pepe, tiene un pedacito de ñandeyara eso para que se pueda dar. No podríamos nosotros tener fe, hermanos, esa fe teologal, si Dios no hubiese tocado, no hubiese participado en esa fe. ¿Entienden? ¿Se comprende esa parte? ¿Sí? ¿Sí me están siguiendo? Yo sé que es un poco de teoría, ¿verdad? Pero solamente para entender. ¿Cuál es el problema de esta fe? De esta fe principiante, por así decirlo. Que yo creo en Dios, que yo sé que Dios es mi creador, pero yo nunca puedo dimensionar lo que Dios es capaz de hacer en mi vida. Imagínense, hermano, Dios te ha creado. Escucha bien eso. Dios te ha creado. Si Dios te creó, tenés la mínima duda de que Dios no sabe lo que necesitas. Pero repito, el problema de creer en Dios es que limita mi capacidad de que Él verdaderamente pueda ser Dios en mi vida. Y voy a adentrarme un poquito más en eso. Ahora bien, vamos a pasar al siguiente nivel, que es justamente no ya creer en Dios, o sea, creer en Dios como base, sino creer a Dios, que es lo que hablamos del título de esta charla, creer a Dios. Pero para hablar de esto, vamos a ir a un ejemplo bíblico, obviamente, ¿verdad? Porque todo está, todo Jesús nos lo ha enseñado, ¿verdad? Este versículo bíblico que le voy a dar, hermano, está en Juan 11, versículo del 20 al 44. Imagínense, son 20 versículos que no me da tiempo a leer, sino que voy a resumir. Es la lectura de el día que Jesús resucitó a Lázaro. ¿Todos conocen esa lectura? Para hacerle un contexto rápido, Lázaro era amigo de Jesús de infancia, según cuentan los biblistas. Le llega la noticia, escuchen bien esto, hermano, le llega la noticia a Jesús de que Lázaro estaba enfermo, un amigo de infancia, de que Lázaro estaba enfermo. ¿Podía o no curarle Jesús a Lázaro desde la distancia, Teo? Por supuesto que podía. Claro que sí. Podía, estamos de acuerdo que Jesús podía hacerlo, pero Jesús no lo hizo. Es más, Jesús llega 4 días tarde. Y tarde lo voy a decir entre comillas, hermanos. Y quiero que se queden con esa palabra tarde, porque hay veces que nosotros en nuestra vida creemos o que Jesús llega tarde o que simplemente no llega, o parece que no hay un milagro sea Yerurebaje. Entonces, ¿qué sucede? Jesús, cuando ya está llegando a la tumba de Lázaro, se va a encontrar con Marta. ¿Quién era Marta? Marta era la hermana de Lázaro. Pero Marta tenía otra hermana también, que se llamaba María. Muy bien. Bendito sea Dios. Este pueblo, amo este pueblo que conoce la palabra de Dios. Vamos a ir un poquito antes del fallecimiento de Lázaro. Dice la palabra de Dios que un día Jesús estaba en casa de María y de Marta. ¿Y qué estaba haciendo María? Estaba escuchando a Jesús. ¿Y qué estaba haciendo Marta? Haciendo los quehaceres de la casa, ¿verdad? Y Marta viene y le dice a Jesús, che, Jesús, a ver. Y le mira a María como, y ya te veo, ¿verdad?
le dice: Jesús, decile a mi hermana que me acompañe a limpiar. Y Jesús, en vez de decirle: tenés razón, estamos en para hacernos contexto otra vez, Jesús en ese momento podría haberle dicho a Marta: cierto, tenés razón, María, te hago llama patiñante. Vaya, pues, ¿por qué? Porque en ese momento la cultura judía hacía que la mujer no se junte en las reuniones con los hombres. Entonces Marta viene con toda razón a decirle: no puede estar ella acá. Pero Jesús le da la vuelta a la cuestión y le dice: Marta, Marta, te afanas en cosas que no son necesarias. María ha escogido lo chévere y no se le va a quitar. La palabra termina y yo supongo que Marta se habrá dicho: bueno, pues me voy a quedar yo también acá con Jesús. ¿Qué sucedió en ese momento? ¿Por qué le estoy contando eso y me voy para atrás y me voy para adelante? Porque en ese momento Marta por primera vez va a creer en Jesús. ¿Por qué? Porque la palabra dice que Jesús estaba predicándole a María. Marta estaba escuchando. Cuando Marta recibe esa reprenda, obviamente Marta se tuvo que haber quedado ahí. Y Jesús empezó a catequizar, a hablar, a darle prédica a ellas dos. Entonces, ¿qué sucede? El primer nivel de fe, hermanos. Primeramente, le enseñan de Dios. Y segundo, hay un touch de Dios ahí, ¿verdad? Porque Jesús era Dios. Entonces ellos reciben la fe y creen en Dios. Ahora viene lo chévere, hermano, miren. Porque ahora vamos a creer en Dios. Ya no vamos a creer en Dios, sino que vamos a creer a Dios. Siguiente escena. Ya no es María la que va a recibir a Jesús, sino que es Marta. Es decir, Marta cree ya en Dios. Acude a Jesús cuando tiene un problema. ¿Cuál era el problema de Marta? Se le murió el hermano. Entonces dice la palabra, y aquí quiero empezar a leer la palabra, hermanos. Atentos, porque esto va a ser un pum en nuestra cabeza, en nuestra alma, en nuestro corazón. Y va a hacer que cambie nuestra visión de Dios, nuestra forma de pedir las cosas a Dios y nuestra forma de esperar los milagros de Dios en nuestra vida. Apenas Marta supo que Jesús llegaba, salió a su encuentro mientras María permanecía en la casa. Ahora es al revés. María se queda a llorar, pero Marta sale junto a Jesús. Marta dijo: Jesús. Y aquí viene el problema, mis hermanos, de que esta es la oración de todos nosotros muchas veces cuando perdemos la esperanza. Si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Repito, hermanos, yo tenía que contarle todo eso anterior para que nosotros entendamos de que Marta ya creía en Dios, ya creía en Jesús, pero todavía no a Jesús. Entonces le dice Jesús: tu hermano resucitará. Y acá Marta se acuerda de la prédica que le dio aquella vez cuando fue lo de la limpieza, ¿verdad? Y dice Marta: ya sé que será resucitado en la resurrección de los muertos en el último día. ¿Qué significa eso? Que Marta sabía teoría de Dios. Ella sabía que en la palabra estaba escrito que llegará el día de la resurrección de los muertos. No se enteraba, hermano, de que estaba Jesús ahí delante de ella. Y de lo que Jesús le quería predicar, de lo que le quería decir. Por eso, imagínate, Dios mío, ¿cómo quisiera, hermano, de verdad, expresarme quizás mejor? Porque veo así su cara como, bailar sale, ¿verdad? Miren, hermanos, vamos a suponer que Jesús viene y te dice, no sé, vamos a suponer que Mirna quiere una Toyota Hilux 2025, ¿verdad? Y viene Jesús, Mirna, y te dice: vas a tener tu camioneta. Y Mirna le dice: yo sé, Jesús, algún día sé que vas a proveer y no sé qué, no sé cuánto. Supongamos, hermano, que yo me pongo a orar aquí y yo digo, no sé, Susana, Dios me muestra que tu marido se va a convertir. Quizás esa Susana va a decir: sí, seguramente en el lecho de su muerte se va a convertir. Lo que le está diciendo aquí, mis hermanos, Jesús le está dando una promesa que se va a cumplir en breve, que nosotros sabemos obviamente, pero Marta no sabía. Y Marta le responde con teoría, le dice: sí, pero mi fe es tan limitada
que yo creo en todo, en vos y en todo lo que nos predicaste, pero no en lo que eres capaz de hacer en mi vida. Y seguimos un poquito en el versículo, hermanos. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque muera, vivirá. Mire, estas palabras son tan profundas, hermanos, que hoy lo repetimos en misa, por ejemplo, ¿verdad? Le sigue predicando a Marta y Marta le responde, hermano. Ella contestó, sí, Señor, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo. Todos los judíos sabían eso. Todos nosotros sabemos que Jesús va a venir otra vez, una segunda vez al mundo. Todos nosotros sabemos que hay un juicio. Todos nosotros sabemos, yo me puedo sentar aquí y dar teoría, hermano, y todos nosotros seguramente conocemos, pero así. Me voy al versículo 39, dice, Jesús ordenó, quiten la piedra. Hermana del muerto le dijo, Señor, Marta le dijo, Señor, ya tiene olor, pues lleva 4 días. Ya no puedo, voy a volver a repetir, hermano. Jesús estaba delante de ella. Marta ya creía en Dios. Dios le acaba de dar una promesa, le acaba de explicar lo que va a pasar, le acaba de decir quién es Él. Y con todo y eso ella le dice, sí, Jesús, pero llegas 4 días tarde. Cuando la palabra de Dios aquí enfoca en que ya tiene mal olor, dice, ya tiene mal olor, ¿saben qué, hermanos? Ya Marta perdió la esperanza, Jezebel. ¿Por qué? ¿Por qué enfatiza en que ya tiene mal olor? Porque Marta está diciendo, ya no hay caso. Hubiese venido 4 días antes cuando te enviamos ese WhatsApp diciéndote que fulano estaba enfermo. Y yo te pregunto en este momento, hermanos, ¿tienes alguna pregunta para Dios? ¿Tienes algún deseo para con Dios? En el que le decís a Dios muchas veces, Señor, ya para qué, ya. Oye, pónmelo, oye, Juan. Eso es lo que estaba diciendo Marta. Y miren lo que hace Jesús, hermanos. Jesús le respondió, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Y quitaron la piedra. Jesús levantó los ojos al cielo y exclamó. Acá viene la parte interesante de lo que hace Jesús, hermanos, que es creer a Dios y no en Dios. Te doy gracias, Padre, porque me has escuchado. Primera lección. Jesús nos dice que Él te escucha. Te doy gracias, Padre, porque me has... Hay veces, hermanos, que nuestra fe es tan limitada, tan corta, tan... No, por no darle más calificativos, que ni siquiera creemos que Dios nos escucha. Es más, a veces nosotros de rabia nos acercamos a Jesús. Jesús, dame una señal si nos estás escuchando. Hay un chiste que dice, ¿verdad? Que un señor venía todos los días a orar delante de la cruz. Y le decía a Jesús, Jesús, en el pueblo, en el barrio me dicen que mi esposa está con otro hombre. Y efectivamente él se iba a la casa y veía que el amigo salía de la casa, ¿verdad? Entonces al día siguiente iba a orar otra vez, decía, Jesús, por favor, dame una señal de que efectivamente si mi esposa está con otro hombre. Y se iba a la casa y veía que el vecino salía de la ducha. Pero se va otro día, Teo, ¿verdad? Y le dice, Jesús, yo creo, dame una señal, por favor. Yo creo que mi esposa me es infiel, ¿verdad? Y hasta que Jesús le habla, ¿verdad? Y le dice, hijo, ¿ves ese clavo que está en mi pie? Le dice, ¿verdad? Y estaba Jesús así, ¿verdad? Y le dice, sí, claro que sí. Y le dice, si yo no tuviera ese clavo, ya te voy a dar una patada para que entiendas la señal, ¿verdad? Y yo sé que nosotros, hermanos, decimos a Jesús, Señor, dame una señal. Y la señal está más clara que el agua ya en nuestra vida. ¿Pero por qué sucede eso, hermanos? Porque en primer lugar tenemos una fe de principiante. En segundo lugar, no creemos que Dios nos está escuchando. Por eso Jesús nos da la enseñanza. Te doy gracias, Dios Padre, porque me has escuchado. Ahora viene la segunda enseñanza de Jesús. Yo sabía que siempre me escuchas, pero lo he dicho por esta gente, me incluyo, para que crean, ¿para que qué? Para que crean que tú me has enviado. Al decir esto, gritó con fuerte voz, Lázaro, sal fuera. Y salió el muerto. Palabra de Dios. Creer a Dios significa, hermanos,
que Dios puede involucrarse en mi vida, que yo puedo creer que Dios puede involucrarse en mi vida. Y vos me puedes decir, sí, yo le involucro. Ok, vamos a sacarte en este momento todo lo que te parece estable en tu vida, tu trabajo, tu dinero, tu marido, tu esposa, tus hijos. Hay veces, hermano, que Dios permite que se tambalee eso en tu vida para que ya puedas crecer en la fe. Miren, este camino de predicador, hermanos, la cantidad de personas, una persona que me decía, Dios mío, ¿qué voy a hacer? Justo ahora que voy a cobrar tan poco, se vienen estas deudas y esto y lo otro y esto y lo otro. Y acababa de terminar de orar. ¿En dónde está tu fe, hermanos? ¿Saben por qué? Porque, repito, nosotros creemos en Dios, pero no a Dios. Creer a Dios, la diferencia es que creer en Dios es creer que Él es creador de todo y es mi Dios. Pero creer a Dios es que Dios es capaz de hacer milagros en tu vida. Si Jesús vino y dijo, tu fe te ha salvado, ¿cuánta fe hoy tienes, hermano? ¿En qué nivel de fe hoy te estás moviendo? Y mire, eso nos interpela a todos. A todos. Y para terminar, un caso sencillo que me ocurrió hace poquito. Estaba yéndome para un retiro y vi que mi luz de reserva de mi auto se prendía, ¿verdad? Yo dije, prendete todo lo que quieras que no te voy a hacer caso, ¿verdad? Acá mando yo, le dije, la luz de reserva. Y yo decía, Señor, me estoy yendo a un retiro. Sé que vas a proveer, me voy a abandonar a vos, Señor. Porque ahora mismo no puedo hacer nada, o sea, no podía, por ejemplo, irme y hacer un trabajo, lo que sea. Entonces yo voy y cuando vuelvo a mi casa, mi esposa me cuenta que vendió unas cositas, no sé qué, y yo dije, bendito sea Dios para el combustible. Una vez teníamos que hacer algo con mi esposa, ir a asistir a un grupo. Y ya era el mediodía, ¿verdad? Y estábamos ya cansados y yo decía, bueno, Dios va a proveer para la comida, ¿verdad? Y se acerca una señora y me dice, Ale, yo quiero que sepas que cuando ustedes terminen acá el grupito que están haciendo, yo preparé comida para ustedes. Y yo empecé a decir, wow, Dios. Cuando uno verdaderamente empieza a creer a Dios, empieza a tener un abandono completo. Y sucede que empiezas a caminar sobre las aguas. Pero ¿qué fue lo que le hundió a Pedro? Que Pedro empezó a mirarse a sí mismo. Mi capacidad, mis talentos, mi economía, mi herencia, mi lo que sea. Ponemos esperanza y fe en tantas cosas materiales, espirituales, intelectuales, que nos olvidamos de que Dios puede involucrarse en tu vida. Deja a Dios que se involucre en tu vida, hermano, hermano. Para todo, para todo. Cada decisión que vayas a tomar, cada paso que vayas a dar, cada cosita que vayas a decir, hacer o pensar. Dile a Dios, Señor, yo lo quiero hacer contigo. Pero haz este ejercicio de oración y vamos a terminar con eso para pedir esa fe. No salgas de acá, hermano, pretendiendo que si estás en el nivel de fe principiante, por así decirlo, pretender salir de acá con ese nivel de fe, de creer a Dios 100%, ¿verdad? Voy a salir, Dios va a proveer, ¿verdad? No. Poco a poco. ¿Saben qué es el ejercicio que normalmente nosotros hacemos con mi esposa? En el momento que tenemos una situación adversa difícil, el cual está fuera de nuestro alcance poder hacer o resolver, viene la tentación, viene el pensamiento que dice, Dios mío, ¿qué voy a hacer? ¿Qué va a pasar? ¿Qué vamos a hacer? En ese momento, ese pensamiento, entrégaselo a Dios y dile, Señor, ahora te entrego, Señor, este pensamiento. Ese es el primer paso para alcanzar esa fe de creer a Dios. Poco a poco. ¿Y se acuerdan que yo le dije que hay un touch de Dios que da la gracia? Primeramente tiene que haber una voluntad mía y después Dios empieza a dar esa gracia. Poco a poco, hermanos.
Y ustedes van a ver cómo Dios va a empezar a obrar grandes milagros en tu vida. Que cuando mires para atrás y digas, Dios, ese milagrote, en vez de decir ese milagrote, te va a ser normal ya de que Dios haga cosas extraordinarias en tu vida, porque ya te has abandonado completamente a Él. Se puede. Por eso, hermano, vamos a pedir esa gracia de que Dios nos conceda hoy fortalecer nuestra fe. Amén. Muy bien, vamos a orar entonces.